Para mí es esencial discursivamente cómo la música puede acentuar una emoción, pero también cómo la música puede decirte, esa es una pista falsa. O la música puede decirte, no le hagas caso a eso. O hazle mucho caso, o tantito sí. Y entonces la música, al ser un lenguaje no verbal, tiene ese superpoder de que pues sí tiene una discursiva muy clara, pero nadie bien a bien podría decir exactamente qué dijo. La música es un lenguaje, pero no tiene sí, no tiene no. Entonces ese juego para mí es lo que hace a la música un potenciador discursivo en el cine, en mi opinión, como ningún otro. Pues sí es un universo muy interesante, y el juego está en que banda sonora pues es una cosa gigantesca, ¿no? Que incluye los diálogos, los efectos, los ambientes, música diegética, música extradiegética, y entonces ahí pues surgen muchas preguntas como ¿cuál es esta verdadera función de esta música? ¿Se necesita? ¿No se necesita? Y lo que pues es muy bonito es que hay 1000 géneros, desde películas que no usan nada de música hasta películas que son absolutamente musicales, casi que es más larga la banda sonora que la película misma, y pues ahí hay matices súper interesantes, pero bueno, podríamos decir que en general, si la música trabaja para la película, pues es un elemento más de la cinematografía, como podría ser una buena actuación, como podría ser un buen arte en locación. Entonces, a mí me gusta la música del cine que es muy universal y que tiene un discurso muy amplio con muchísimo público. O sea, yo no creo que haya nada malo ahí. Y me gusta mucho la música que es críptica y que crea un mundo en sí mismo, pero no podemos negar que el diálogo con el público se hace un poco más críptico. Entonces, ese balance creo que es fascinante, y pues siempre me pregunto cómo puedo hacerlo más mainstream, pero más particular al mismo tiempo. Las niñas bien, yo cuando me invitaron pensé que iba a ser una peli súper comercial, cercana a una telenovela. Yo tenía ya muchas películas hechas y entonces esperaba que me iban a pedir una música súper normativa, o sea, música para cine. Y yo pues no sabía que Alejandra es una genia que entiende el cine de una manera muy particular y entiende muy bien que no solo hacerte sentir padre es lo padre, sino que hacerte sentir cosas fuertes, intensas y darte falsas pistas es esencial para su cine. Entonces, bueno, la banda de Las Niñas Bien nos tardamos muchos meses en cocinarla. O sea, si yo te explico ahorita Las Niñas Bien, puede ser hasta muy erudito. No, pues hicimos una especie de coro griego de niñas que solo aplauden y cantan, y entonces, o sea, podría ser muy fácilmente justificable, pero la verdad es que no teníamos idea, y de repente le llevo los aplausos. Me dice, órale, eso sí rompe mucho con lo que está pasando en la imagen, eso sí me funciona. Yo digo, pues qué padre, a ver, y entonces pues ya nos metimos como a ese mundo de los aplausos, de las vocecitas informales, un poco desafinadas, y entonces pues la música acaba siendo un subtexto o un metalenguaje que amplifica muchísimo la discursiva con el público. Y entonces pues para mí ese es el superpoder de la música, y como te decía hace rato, se logra solo cuando la dirección tiene claro que sí quiere ampliar lo que se va a sentir en una película. Y es quizás lo que no nos gusta y lo que no funciona en la música de Hollywood, que es tan bonita la gran orquesta de Marvel y todo, pero perro, perro, gato, gato, si se muere, triste, si vuela, tan tararán, demasiado obvio, y casi que cancela el superpoder de la música al ser tan obvio.